Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, buenísimo. Bueno, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta clase abierta de mitos y verdades, que llamamos mitos y verdades de la producción. Veo algunas caras conocidas, bienvenidas a las caras conocidas y a las que no conozco, bienvenidas también. Em, La idea de esta clase abierta tiene que ver con introducir básicamente en algunos conceptos que después estimulen a participar de los dos cursos que se dictan de producción inicial y producción avanzada, ¿sí? Que se dictan a través del CELSIT, siendo uno siendo él, no uno, siendo el curso más antiguo a distancia que dicta el CELSIT desde el año 2018. Fui el conejillo de Indias de Pablo Yani y bueno, y funcionó muy bien y es un placer estar acá y tenerlos a todas, todos, todes los que están participando. La idea de esta clase abierta es hablar conceptos, algunos conceptos básicos, desmitificar algunas cuestiones, y la idea es poder más o menos aproximadamente unos 40 minutos ir viendo esto, y después eh, em, al cabo de eso abrir los mix y hacer un espacio de preguntas y respuestas, ¿sí? Eh, Esto en principio. Bueno, la idea, como dije, es empezar a jugar con esto que le pusimos como título Mitos y Verdades de la Producción, eh, tratando de jugar con muchas cosas que generalmente son confusas, inciertas, el mundo de las artes escénicas, el mundo de lo teatral, de la danza y de la gestión y producción de todo lo que es artes escénicas. A veces utiliza términos o cree conceptos o crea conceptos que a veces no son muy precisos o son confusos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea es esa, empezar a hablar de algunas de estas cuestiones. Como siempre digo, no hay verdades absolutas, hay verdades relativas en cuanto a esto, producción, no de otras cosas. Hay verdades relativas, obviamente todo está desde el punto de vista con que se lo mire. Y voy a empezar con un primer mito que tiene que ver con que yo no nací siendo productor ejecutivo y artístico de teatro y artes performáticas. En realidad, yo empecé como técnico químico, después estudié actuación. Antes de estudiar actuación me dedicaba a la actuación de forma vocacional. Luego estudié durante 10 años actuación y en esos 10 años, aparte de estudiar, con varios docentes muy renombrados, hace tiempo, digo, y a la par, como muchos de los que podemos estar acá, nos dedicamos a intervenir en colectivos autogestivos o en producciones de lo que llamamos lo independiente, sea danza, teatro, etcétera, etcétera. Y en ese devenir, obviamente mi interés en ese momento, mi interés en principio era actuar, ser actor, por eso me formaba, pero había empezado a aparecer otro costado que no tenía ni idea qué era, y por eso estoy desmitificando ciertas cosas, que no nací como productor, nací como joven que tenía algunas cualidades hacia lo que era la experimentación, etcétera. Y en este devenir de los 10 años en grupos autogestivos, sobre todo en uno, pero digo, en general, aparte de la actuación o aparte de asistir a los distintos roles de la dirección en los proyectos, había algo que me atraía que no sabía cómo llamarlo, pero que tenía que ver con lo que tiempo después pude decir que era organizar, resolver, facilitar, presupuestar, no sé, administrar, eh, bla, 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 proyectar, etcétera, etcétera. Obviamente no en ese momento no sabía ni cómo llamar cada cosa, pero había algo que me llevaba por esos bordes de las artes escénicas
no precisamente la actuación, sino de esto que hoy en día, o desde hace mucho tiempo, podemos decir que es la producción ejecutiva. Esto, digamos, es el primer mito que quiero desmitificar. Entender que nadie nace siendo productor. En general, todos los que somos productores, productoras, ejecutivos, artísticos, productores generales, yo qué sé, venimos de distintos lugares. Accedemos a la producción de distintos lugares. Algunos desde la parte económica, quiero decir, desde estudiar economía, algunos de la parte de administración, algunos de la parte artística. Yo provengo del lado artístico y me sumé a lo que tiene que ver con la producción, por eso yo me nombro siempre como mi rol, como productor ejecutivo y artístico de teatro y artes performáticas, eh, etcétera. Primer mito que descartamos. Segundo mito tiene que ver con mi apellido. Mi apellido, Schreier, que se pronuncia muy fácilmente Schreier, como si fuera una Y adelante, Schreier. Algunos lo pronuncian bien, otros desde la primaria me pronunciaban cualquier cosa y bueno, nada, no iba a ponerme a explicar cómo se ve, pero después aprendí la regla mnemotécnica y Schreier en, en yiddish o en alemán, etcétera. No tengo ninguna pariente alemán, mis antecedentes, mis abuelos son de Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, pero Schreier significa el que grita o gritón. Y ahí hago otra desmitificación. Jamás soy de gritar, ¿sí? Y diría más, para cualquier productor o productora que se precie de tal, el grito tiene que anularse totalmente. Lo que por ahí en otras épocas, hace muchos años, podía ser un símbolo supuesto erróneo, de autoridad, no significa más que eso, un grito. Y un grito no sirve para nada. En producción menos que menos. Entonces, bueno, nada, empezamos con los mitos a demitificar. Fuera de broma, seguimos con algunos mitos y empezamos a ya mitos más conceptuales que tienen que ver con definiciones o términos que creemos que, que conocemos o que accedemos a su definición, pero muchas veces se confunden. Y el primer término que me gustaría demitificar es el término gestión. Gestión muchas veces viene, o se confunde, perdón, con gestar. Cuando en las clases o en los encuentros hablamos de esto, eh, ay, perdón, Pablo está anotando justamente ante alguna pregunta lo de los cursos que comienzan en agosto. Después volvemos al final de la charla, retomamos eso. Les decía entonces que gestión muchas veces se confunde con gestar. Si bien es cierto que la raíz etimológica viene del latín y la raíz etimológica gest es la misma, no es lo mismo gestar que gestionar, ¿sí? No es lo mismo gestar que gestionar. Gestar es, en este caso, básicamente eh, dar inicio, impulso, originar, ¿sí? Tiene que ver con eso, dar inicio a un proyecto, ¿sí? La gestación como un nacimiento, dar inicio a un proyecto. En cambio, gestión o gestionar viene de gestión, y gestión, más allá de la raíz etimológica que empieza con lo mismo, viene de gestio. Y gestio, ni más ni menos, puro y duro, es administrar, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado algo que viene de una raíz, también etimológica en latín, que dice gestar, dar origen a qué, tal vez a una idea, que esa idea después se va a transformar en algo que ahora vamos a ver también y vamos a demitificar un segundo, tercero, cuarto, no importa el orden ahora ya, de los elementos. Entonces, gestar es dar impulso, dar inicio. Alguien, cualquiera de ustedes, tiene ganas de hacer un proyecto. Ese proyecto tiene una idea, piensa en algo y dice, quiero hacer esta obra. O imagino una imagen y a partir de esa imagen impulso algo que es una coreografía, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con gestar, pero la gestación da origen a, en principio, lo que se llama una idea. Y acá empezamos con otro aspecto a desmitificar. Las ideas no se producen.
no voy a decir lo de Sarmiento, las ideas no se matan, eso no, no es esto acá. Las ideas no se producen, sería acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir que las ideas no se producen? Las ideas, la misma idea, las podemos tener todas, todos, todes acá en este grupo, que somos como 60, 50 y pico, 60, todos tenemos la misma idea. Queremos hacer, ¡pum! Ya, la idea. Ahora, esa idea debe transformarse en lo que se llama un proyecto. ¿Un proyecto qué es? Una descripción pormenorizada de esa idea. Un proyecto es una descripción pormenorizada de esa idea con la intención de materializarla. No la idea, sino el proyecto. ¿Sí? La idea es el germen o el origen de todo. ¿Sí? Una idea puede ser solo una imagen disparadora. Una idea puede ser quiero hacer Hamlet de William Shakespeare, o una idea puede ser, quiero hacer Hamlet de William Shakespeare en una nave industrial abandonada con estructuras tubulares y artistas circenses y bla, 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 y una banda de rock. Y es una idea también. Después hay que desarrollarla, más allá que ya conté algunos elementos, ¿sí? Pero son ideas. Entonces, de mitificación no se producen ideas, se producen proyectos. Ahora, cuando digo se producen proyectos, después veremos que tienen cierta complejidad. No es, decimos se producen proyectos y ya está, sino que requieren algunos componentes de lo que es gestión y lo que es producción, que ahora vamos a seguir. ¿Hasta ahí bien? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Entonces, gestar es dar impulso. Gestionar es administrar el proyecto para, después veremos qué. Entonces, acá aparecen distintos conceptos de gestionar. Gestionar puramente, puro y duro, como dijimos, es administrar, pero más allá de eso podemos tomar algunos términos o algunas definiciones diferentes para ver a qué llamamos gestión. ¿Sí? Eh, Vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Que son, entre comillas, verdades. Por ahí no verdades absolutas, porque vuelvo a repetir, no existen verdades absolutas. Un mito es también decir que la producción es un arte exacto o una ciencia exacta. Ni la gestión ni la producción son exactas, ni el marketing es exacto. Son herramientas, son funciones que permiten profesionalizar un territorio, pero no son exactas, no es química, ¿sí? Que mezclamos sodio y carbonato y hacemos carbonato de sodio. No, no, no es tan sencillo, ojalá fuera tan sencillo, ¿sí? Pero ayuda a tener esto que es herramientas y metodologías para poder llevar adelante proyectos en las mejores condiciones posibles. Entonces, volviendo a este concepto de gestión que les decía, gestión, raíz etimológica, administrar, que administramos en principio. Y acá también quiero decir, ahora lo vamos a ver en las definiciones, administrar muchas veces también lo acotamos a un territorio de hacer un presupuesto y cuidar ese presupuesto. No, administrar es mucho, uy, muevo el micrófono, perdonen, administrar es mucho más amplio el término de lo puramente, entre comillas, administrativo. Administrar es organizar, es planificar, es resolver, es proyectar, tiene un amplio espectro. De ahí también la administración desde el punto de vista anglo es lo que se llama el management, ¿sí? Lo que nosotros por ahí llamamos administración, en el sistema anglo se conoce como management, que es un poco más amplio que la administración, pero digo, empezamos con algunos términos. Luego, decíamos algunas definiciones, o les voy a decir algunas definiciones que son distintas, todas son correctas, diferentes, pero para que empecemos a escuchar terminología técnica que nos va a ayudar a pensar y a entender, entonces, gestionar o la gestión no es gestar, gestar es solo el impulso, pero para el impulso, ven cómo empezamos a asociar algunos elementos. Entonces, algunas de las cuestiones con respecto a la gestión dicen que, por ejemplo, es el conjunto de acciones que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado y así lograr los objetivos trazados por una organización en las mejores condiciones. Esta es una definición, ¿sí? Después,
Esto después supongo que lo van a poder ver grabado por si acaso, no es que hay que anotar nada, si quieren anoten lo que quieran, digo, pero nada. Y para aquellas que hagan el curso, obviamente lo vamos a profundizar mucho más. En ese sentido, entonces, ¿qué es? El conjunto de acciones. Habla de una serie de actividades, acciones, bla, 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 que es para desarrollar un proceso, si acá nos dan una data importante, o para lograr un producto determinado y así lograr los objetivos trazados por alguien, en este caso una entidad, una organización. Una entidad, cuando digo también organización, vamos a desmitificar cosas también a medida que cuando hablamos de un colectivo autogestivo, es también una organización. Una organización no es el Teatro San Martín o el multiteatro. Una organización también es un colectivo autogestivo, un colectivo independiente, etcétera, etcétera. Pero es una organización que se conoce como de tipo informal. Se dividen las organizaciones en organizaciones formales e informales. Formales son las que dije, por ejemplo, San Martín, el Colón, no sé qué, Teatro Cervantes, y bueno, dentro de lo privado, el multiteatro, la plaza, etcétera, etcétera. Y las informales son aquellas que no están constituidas, entre comillas, legalmente, que no tienen un marco jurídico que las ampare, etcétera, etcétera. Como los colectivos autogestivos o, por ejemplo, muchas veces el teatro comunitario, salvo que los colectivos comunitarios estén asociados en tipo de asociaciones civiles sin fines de lucro, fundaciones, etcétera. Pero no viene al caso acá. Entonces, importante tener en cuenta que todo colectivo autogestivo, por más que no quiera, es una organización, ¿sí? Organización de carácter informal, que tiene alguna forma informal de desarrollar un proyecto, ¿sí? Y que se desarrolla de una manera temporal, no es una organización estable, constituida, salvo que sea un grupo o una compañía independiente, pero si no, los grupos, estos que estamos hablando, los colectivos, perdón, no los grupos, los colectivos autogestivos, lo que vulgarmente decimos cooperativas teatrales o cooperativas de danza, no son tales, no son cooperativas, son lo que serían sociedades accidentales de trabajo. ¿Qué son sociedades accidentales de trabajo? Son sociedades que se reúnen en torno de un proyecto para desarrollarlo, exhibirlo, el resultado, y luego de un tiempo, bueno, disolverse. Son sociedades temporales. Entonces, volviendo a esto de las definiciones de gestión. ¿Por ahora voy bien? ¿Sí? Ok. Luego, vamos a otra. Esta decía el conjunto de acciones, esta otra dice la disciplina. Acá nos enmarca en un territorio más académico. La disciplina que se encarga de organizar y administrar los recursos de una organización de modo que se pueda concretar un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definidos. Acá, por ahí es más preciso y tal vez más cercano a lo que corresponde a las artes escénicas, ¿no? La disciplina que se encarga de organizar y administrar, ven que acá hablan de organizar y administrar como dos cosas separadas, es un tipo de definición, los recursos de una organización para poder concretar un proyecto dentro del tiempo y del plazo, perdón, dentro del tiempo y del presupuesto definidos, ¿sí? Acá aparecen dos elementos importantes, presupuesto y tiempo, que son dos factores claves de un proyecto junto con otro, que tal vez lleguemos a verlo, que tiene que ver con la calidad, ¿sí? El triángulo, famoso triángulo, la santísima trinidad de la producción. Vamos a otra definición de gestión. Vamos a otra definición. La definición de gestión, una tercera, ¿qué dice? Dice que la gestión es la administración de los recursos de una organización con el objetivo de ofrecer un producto o servicio que llegue al mayor número de público de consumidores, procurándoles la máxima satisfacción. Repito esto, que por ahí es más enrevesado, la administración de los recursos de una organización con el objetivo de ofrecer un producto o servicio al mayor número de público de consumidores, procurándoles la máxima satisfacción. Acá está puesto el objetivo en un público, en una audiencia, en un consumidor. Esto que hacemos es para alguien determinado, ¿sí? Puede ser de ingeniería, como dice Graciela, puede ser también, esta definición es una definición pura de gestión de marketing, ¿sí? No marketing escénico, marketing en general. Bien, ahora, acá aparece otra cuestión que es interesante de mitificar. Acá dice la administración de los recursos de la organización con el objetivo de ofrecer un producto o servicio.
Y las artes escénicas son tan jodidas que son producto y servicio a la vez. Y esto es importante entenderlo, porque no vamos a producir un producto ni vamos a producir un servicio, producimos las dos cosas a la vez. Y esto complejiza muchísimo más el proceso de producción. Es en tanto en cuanto un producto, el resultante obviamente después de estrenar, no antes, ¿sí? El proyecto, vamos a esta línea, a esta cadena como para seguir una secuencia. Idea, bueno, no, ustedes están acá, perdón, para izquierda público, derecha público. Vamos a hacer izquierda público. Idea, la idea se transforma o debe transformarse en un proyecto, o sea, la descripción pormenorizada de esa idea para poder materializar ese proyecto. Ese proyecto se produce, necesita recursos y un montón de cosas que ahora después vamos a ver, para poder materializarse, para poder concretarse con el estreno y presentarse ante un público, ¿sí? Y a partir de ese estreno, ese proyecto deja de llamarse proyecto y pasa a llamarse espectáculo o obra, como quieran llamar. Ese espectáculo, esa obra, es un producto y un servicio a la vez. Es producto en tanto y en cuanto, desde la visión de la producción, es producto en tanto y en cuanto uno, como espectador, puede observar elementos tangibles que si uno pudiese subir al escenario o a donde sea que están los intérpretes, les intérpretes, podría tocar al actor y ve que es alguien de carne y hueso, ¿sí? Que está vivo, puede tocar la utilería, la escenografía, puede tocar el vestuario de los intérpretes, son cosas tangibles, son cosas que conforman un producto que se llama producto escénico. Pero ese producto, bueno, las luces, etcétera, todos los elementos que la constituyen. Pero ese producto escénico, ¿sí? No es solo producto, sino que es servicio a la vez. Y la diferencia en este sentido es que el producto se mantiene, entre comillas, digo, se mantiene inalterable entre funciones, ¿sí? El producto es el resultado de y se mantiene inalterable entre funciones, más allá que alguno, un día un intérprete esté resfriado o que se olvide la letra, digo, eso más allá de esas cosas. Estamos hablando de el conjunto de la integralidad de todo. Ahora, cada función que se haga se va a ofrecer un servicio diferente, porque el servicio es en función de un otro que es el público, ¿sí? Nuestras audiencias, los públicos que van a acceder. Y cada público o cada conjunto de público que va a ver nuestro espectáculo va a ser diferente, salvo que siempre vengan lo mismo, que siempre invitemos a nuestra familia, que vengan a todas las funciones, todo eso, pero en general, aún así, el resultado del servicio sería diferente. O sea, por un lado, el producto se mantiene de alguna forma, cuando entendemos, vuelvo a repetir, de alguna forma se mantiene inalterable a lo largo de las 4, 5, 10 funciones que hagamos. Pero el servicio va a cambiar día a día, perdón, función a función, de acuerdo a la relación que establezcamos con ese público que llega cada vez diferente a la función, que viene con distintas expectativas, distintas experiencias, todo ese estímulo, que se va a vincular o no con nosotros de una forma particular, se va a generar o no una relación bidireccional, que es parte del trabajo de la producción, empezar a pensar y a repensar esto junto con todos, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Entonces, producto y servicio. Eso añade muchísima complejidad al proceso de producción. No es que lo vuelva una ciencia para estudiar en el máster en la Sorbona, lo digo, es entender que las dos cosas tenemos que producir y que es una cosa y la otra. Muy bien. De todas las definiciones, hay una cuarta que en general, para los que hacen el curso conmigo ya conocen, pero bueno, básicamente acá hay mucha gente que no. Entonces, que es una definición de un señor que falleció hace varios años, que para los que estudiaron administración, management o gerenciamiento, por ahí les suena, o marketing también les puede sonar, que se llamaba Peter Drucker. Drucker se escribe, D-R-U-C-K-E-R, Drucker. Peter Drucker era un experto, un especialista en management, ¿sí? Esperen que me apareció una cosa acá. Era un especialista en management que nació en Alemania, pero dedicó toda su profesión desde Estados Unidos, escribió cientos de libros, dio cientos de cursos, etcétera, etcétera, y
digamos, en su derrotero fue uno de los padres fundadores del management, justamente esto que hablamos antes, de la administración desde el punto de vista anglo. Eh, bueno, y al principio, o en muchos de sus libros, tenía definiciones más como las anteriores, ¿no? La disciplina o la administración de... En los últimos años, así como Peter Brook, fue tratando de sintetizar su esencia a eso, la síntesis correcta o concreta de. Y él, en sus últimos años, dio una definición que fue reconocida por muchos de los que nos dedicamos a la gestión y la producción escénica o de otro tipo, que es la siguiente. Esta es la definición de Peter Drucker, que dice que la gestión supone disponer cuando decimos disponer tiene que ver con administrar, ¿sí? La gestión supone disponer los recursos de una organización para conseguir resultados concretos en un entorno determinado. Ni más ni menos, ¿no? O sea, ven que es pura síntesis. No llegan casi a un renglón y medio. Repito este concepto. La gestión supone disponer los recursos de una organización para conseguir resultados concretos en un entorno determinado. ¿Y qué es lo maravilloso de, primero, la síntesis de una definición de gestión? O sea, administrar los recursos para conseguir algo concreto. Pero por primera vez, Peter Drucker, en su momento, cuando dijo esta definición o dio esta definición, utilizó dentro del campo del management o de la gestión por primera vez el término entorno. ¿Qué es entorno? Entorno o contexto es lo que va a rodear a un proyecto o va a rodear a una organización. Va a rodear en el sentido de estamos hablando de a futuro, a un mediano, largo plazo, etcétera. Pero quiero decir, no es que sacamos la cabeza por la ventana, miramos alrededor y ese es nuestro entorno, ¿eh? Nuestro entorno es hacia adelante, porque estamos hablando de proyectos. Y los proyectos no son de un día para el otro, los proyectos deben llevar un tiempo, X, ni mucho ni poco, X, cada proyecto necesitará su tiempo para desarrollarse, pero entonces cuando hablamos de, o Peter Drucker habla de entornos, estamos hablando de ver el contexto en el que vamos a desarrollar el proyecto. ¿Y por qué es importante este concepto y por qué es tan maravillosa este vínculo gestión-entorno? Porque si entendemos que los entornos son muchos, diversos, variados, que son cambiantes, cuando hablamos de entorno, hablamos de entorno social, económico, sociocultural, entorno político, entorno demográfico, entorno geográfico, y hay un montón de entornos que no viene acá, entorno histórico, yo qué sé, hay muchísimos entornos, ¿sí? Pero estamos hablando de los que van a rodear al posible proyecto cuando nosotros vayamos a desarrollarlo. Por lo cual, él dice, Peter Drucker, que los entornos, al ser cambiantes y diversos, tenemos que tener en cuenta cada vez más, esto lo dijo creo que finales de los 80, pero hoy en día cada vez es peor, peor en el sentido de la vertiginosidad de los cambios. Él decía, lo que funcionaba hace años tal vez ahora no funciona. No, ahora diríamos, lo que funcionaba hace semanas tal vez ahora no funciona. Lo que funcionaba 2 cuadras para allá, 2 cuadras para el otro lado, tal vez no funciona. Son diferentes entornos. ¿Y qué es lo importante de esto? Además que son cambiantes y diversos, que los entornos o contextos van a condicionar a los proyectos. Los van a condicionar. Entonces nos obliga cada vez más, tanto a los gestores, a los productores, a los artistas, a todo, cuando tenemos esa visión de trabajar en función de los proyectos artísticos en nuestro caso, ¿sí? Es poder tener 2 elementos también que son claves para la producción y la gestión, o para la gestión y la producción, después veremos, etcétera, etcétera, que son prever y prevenir. ¿Sí? Son 2 verbos claves, verbos en infinitivo, ¿sí? Eh, y ahí voy a demitificar, primero digo que es prever y prevenir, y después voy a demitificar una concepción que también se tiene de la producción. Prever, como dice su nombre, es que
ver antes, ver de forma anticipada, muy bien como hacían señas ahí. Entonces, ver antes, es decir, tener visión. ¿Sí? Visión no de gafas, aparte de gafas, eso es bueno también, pero estamos hablando de ver antes, no adivinar, no anticiparse de adivinar, de, como se llama, de la bola mágica, nada de eso. Estamos hablando de poder entrenar una cualidad de trabajo, entrenar eso, que es poder tener proyección y poder tener visión, para poder prever. ¿Qué prevemos? Prevemos lo que es un proyecto, cómo ese proyecto se va a poder desarrollar en un entorno o en entornos determinados. Y el resultante de ese proyecto, el espectáculo que esperamos montar, cómo puede llegar a transitar en ese entorno o en ese contexto. ¿Se entiende? Entonces, prever. El prever nos posibilita anticiparnos a problemas, a oportunidades también, a cuestiones que pueden estar en el camino o cuestiones del entorno que tenemos que tener en cuenta para anticiparnos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hago otro corte que tiene que ver con no desmitificar, pero entender que el proyecto, no la idea, el proyecto, que es la descripción pormenorizada de esa idea con la intención de materializarla, materializar el proyecto, perdón, es un problema, pero no un problema en el término o en el sentido negativo de la cosa. Es un problema, como si fuera cuando íbamos al colegio o a la escuela, un problema a resolver, a desentrañar. 2 más 2 dividido 6 por 4 raíz cuadrada de 5, yo qué sé, cualquier cosa. Dije cualquiera ahora. Bueno, era un problema que por ahí llegábamos a un resultado correcto de distintos caminos, ¿sí? Desde distintos caminos. Por ahí primero hacíamos la raíz cuadrada, después íbamos a la suma, después íbamos a la resta, yo qué sé, no importa cómo. Pero llegábamos. Ese era el problema de desentrañar. En ese sentido, el proyecto es un problema. Un problema que las que llevamos adelante somos parte de eso que es llevar, poder resolver ese problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, volviendo a esto que estábamos hablando, de los entornos condicionan el proyecto y nos permiten entender que tenemos que estar atentos, anticiparnos a eso que es básicamente los entornos. Pero el prever no alcanza por sí solo. El prever debe ir acompañado de otro elemento que es perdón, de otro elemento que es prever y prevenir. Prever solo no alcanza porque prever es ver antes, pero podemos ver antes y no sirve de nada, porque tenemos que proponer soluciones a eso que prevemos, y eso es prevenir. Prever y prevenir. Entonces, dos conceptos importantes, verbos en infinitivo que hacen tanto a la gestión como a la producción esenciales. Ver antes, prever, tener visión para poder anticiparnos a, y luego prevenir, proponer soluciones a estos problemas que analizamos y detectamos y que anticipamos. ¿Sí? Hablamos de gestión, vamos a lo otro, ¿sí? Porque, ¿cómo pasa la hora? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, nada, vamos más rápido, yo qué sé. Igual en las preguntas van a surgir cosas, seguro. Entonces, vamos a el otro término, producción. Producción es un poquito más enrevesado y en general es un término que lleva a más confusión, más incertidumbre, etcétera, etcétera, porque producción, la definición de producción puede tener distintos, distintas significados, ¿sí? Pero sí me interesaría demitificar algunas cuestiones que en mi libro están, en los contenidos, etcétera, etcétera, que tiene que ver con producción, no es el capital o poner dinero para un proyecto. La inversión o el capital solo es, les diría, esperen que corro acá, la inversión o el capital solo es, o el financiamiento, solo es una parte de lo que es la producción, pero no habla de producción. Si yo le pregunto qué es producción, bueno, producción es, entonces, desmitifiquemos eso. Obviamente un proyecto sin un capital, sin financiamiento, no se puede desarrollar, o se puede desarrollar, pero con mucha dificultad, ¿sí? Pero no hace a la esencia de lo que es producción. Lo mismo que muchas veces se dice que producción es la promoción, la difusión, la comunicación de... No, producción
No, la comunicación, la difusión, la promoción es parte de ese proceso que llamamos producción. Sí es importante entender, pero no habla de, o no es solo eso, sino que es parte involucrada de, ¿sí? Lo mismo que cuando hablamos de comercializar, vender, ¿sí? Vender, cuando digo vender shows, vender funciones, bla, 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 comercializar, no es parte de la producción. Está dentro o puede estar dentro de la producción, pero no es indispensable y no se concibe como la comercialización con la producción. No están vinculadas directamente. Después, por ahí, en alguna pregunta surgirá. Bien, entonces, para demistificar algunas cuestiones, yo propongo que pensemos a la producción como un proceso que tiene un comienzo, un desarrollo, un final, etcétera, etcétera, que va a cumplir lo que se llama un ciclo de la producción. Entonces, la producción es un proceso de forma colectiva, sí o sí, es una esencia, un proceso colectivo, colectivo y complejo, ¿sí? Que va a ser llevado a cabo por un conjunto de individuos, individuas, individues, ¿sí? De manera, entre comillas, organizada, digo entre comillas, organizada, y que mediante una serie de recursos van a intentar materializar un proyecto en un producto escénico o en un espectáculo, etcétera, etcétera. Y vincular ese espectáculo con su entorno, ¿sí? Un entorno específico, con unos públicos específicos en espacios específicos y durante tiempos específicos. No es que estrenamos y eterno, etcétera, etcétera. Entonces, repito este concepto brevemente, que es un proceso colectivo y complejo en el que van a confluir prácticas artísticas, técnicas y administrativas llevadas a cabo por un conjunto de individuos que de manera organizada, mediante una serie de recursos, van a intentar materializar un proyecto en un producto escénico, un espectáculo, una obra, bla, bla, y vincular ese producto escénico o esa obra con un entorno determinado. ¿Sí? Esto es como una síntesis bien concreta. No vamos a entrar acá en qué es el proceso ahora y todo eso, porque es un poco más complicado, por ahí surge alguna pregunta y lo hablaremos. Acá es importante esto que dije, un proceso colectivo, más allá de lo complejo, un proceso colectivo, es decir, el hecho escénico como el hecho audiovisual es un hecho puramente colectivo. Acá también quiero demitificar algo. Una producción autogestiva puede o no tener alguien que haga la producción ejecutiva, alguien que sea productor o productora ejecutiva, pero siempre va a tener la función de producción ejecutiva que se van a hacer cargo sin quererlo, sin saberlo, un montón de gente. Un proyecto sin una persona que haga el rol puede hacerse igual, pero no sin la función. La función se cumple siempre. Mejor, peor, yo qué sé. Alguien, en general no es alguien, algunos, algunas, algunos, vamos a asumir sin quererlo, sin saberlo, cuestiones que hacen a la producción ejecutiva. Obviamente, si me preguntan, ¿es mejor? Sí, ya estamos, Pablo. Me preguntan, ¿es mejor si hay alguien que se ocupe de la producción ejecutiva? Que sería una pregunta que podrían hacer. Y sí, claro, alguien que se dedique a eso permite que deslindar de alguna forma y que el director, la directora, el coreógrafo, la coreógrafa, el escenógrafo, la escenógrafa se puedan dedicar a crear junto con el equipo creativo, con los intérpretes, con lo que sea, y que la producción ejecutiva acompañe. Quiero terminar este bloque simplemente antes de entrar en las preguntas y respuestas, entrar a entender que la producción, aquellos que hacemos producción ejecutiva artística, somos partes de un todo. No es tampoco la magia que hacemos nosotros, etcétera, etcétera, sino que es poder articular ese todo que es un proyecto con conjunto de personas que en este caso en lo autogestivo podemos desarrollar de la mejor manera posible o más profesionalizada posible y en las mejores condiciones, ¿sí? Lo que hace a tener alguien que haga la producción, sea externa o sea alguien del mismo colectivo, va a facilitar a que las cosas de alguna forma salgan en mejores condiciones, ¿sí? Entonces, abrimos el espacio ya que estamos en la hora que dijimos para no derivar. Van a surgir seguro preguntas. Pablo creo que va a abrir los mic y yo le diría, no sé, que vayan levantando la mano, no sé cómo, porque somos
bastantes, yo no veo a todos acá, pero por ahí, Pablito, vos me podés decir en un orden, no sé, si anótense si quieren, y si no va a ser un lío. Si te parece, Gus, permiso que me meto, van levantando la mano y se van habilitando los micrófonos sin problema. Ah, perfecto. Si se llegan a cruzar, lo vemos. Dale, dale, dale. Bueno, tú manejas. Levante la mano, entonces. O no hay preguntas. Fui demasiado claro, bueno, gracias. Hola, ¿qué Paula, tal? Bien, sí, un gusto formar parte de lo este mismo. espacio. Quería preguntar qué pensás en relación a la actividad de la producción en territorios donde no está tan desarrollado muchos de los términos de cuestiones legales y de, por ejemplo, en una provincia como lo es La Rioja, donde habito, donde no hay una delegación de argentores, por ejemplo, donde las cuestiones municipales son bastante un lío, donde no hay red de salas. ¿Qué pensás en este tipo de contextos? ¿Cómo desarrollar la producción? Eh, Pregunta difícil. Está buenísima. A ver, producción ejecutiva o producción en general, pero digo, para llamarlo producción ejecutiva, que es llevar adelante un proyecto. Yo no llegué a decir, porque no llegué al tiempo, pero puedo aprovechar tu pregunta, Paula, para poner de alguna forma encaminar, porque uno dice, ¿qué hace la producción ejecutiva? ¿Qué es un productor ejecutivo? Si, yo les decía que si entendemos, no llegué porque justo hicimos el interrumpo, pero viene bien acá, responde también después a Paula. Digamos, entendamos que si decimos que la producción es colectiva, todos tenemos que entender que si además producción viene de productio en latín es llevar adelante, llevar a cabo en un proceso de producción escénica, de lo que estamos hablando nosotros, todos y todas y todes somos necesarios para ese llevar adelante. Por lo tanto, todos, todas y todes deberíamos entender que somos productores de esa futura creación escénica, sin importar el rol o la jerarquía que tengamos en ese entramado productivo. Ahora, obviamente, si todos somos productores, ustedes se pueden preguntar, ¿y qué corno hace la producción ejecutiva o el productor o la productora ejecutiva? Y para decirlo de alguna forma, tiene, podemos decirlo de alguna forma, es un o debiera ser un o una especialista o un especialista, yo qué sé, ¿sí? Que entre muchas otras cuestiones, ¿sí? Entre muchas otras funciones, tiene la de traducir. A mí me gusta hablar de la traducción, traducir las ideas de los promotores de un proyecto, aquellos que dan impulso, que gestan el proyecto, ¿en qué? En un conjunto de acciones y estrategias de gestión de la producción. Gestión de la producción, no digo gestión y producción, gestión de la producción, porque acá se empiezan a enlazar. Otro mito que hay es gestión, producción son dos cosas separadas. No, son dos cosas complementarias. La gestión, sí, eh, es, como dijimos, poder disponer los recursos de la organización, administrar los recursos para conseguir un fin concreto y material. En el caso nuestro, en un entorno determinado. En el caso nuestro es producir un hecho escénico, producir un espectáculo en cualquier sistema del que se trate. Entonces, en este sentido, cuando decimos la gestión de la producción, estamos hablando de llevar adelante la producción de un proyecto. Ese llevar adelante tiene un montón de especificidades, entre algunas dificultades, como contaba Paula en La Rioja, etcétera, etcétera, o en otros lugares, que en todos los lugares tenemos dificultades de diferentes escalas, pero siempre hay dificultades, sería fácil y sería maravilloso que no lo hubiese. Pero entonces decimos, un especialista que entre muchas otras tiene la intención o tiene la función de traducir. ¿Y qué traduce? Y acá es importante que me gusta trabajar con esto y bueno, eh, alguno por ahí sepa o alguno no. Yo soy presidente además de una organización sin fines de lucro, se llama APAE, Asociación Profesional de Productores Ejecutivas de Artes Escénicas, que está conformada por productoras y productores y de distintas partes de Argentina y de otras partes de Iberoamérica. Eh, donde, entre otras cosas, intentamos legitimar y profesionalizar el rol, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, es importante, y ahí respondo a Paula también, hay capacitaciones que se hacen, ¿sí? Y que permiten profesionalizar, y después
también esto de la profesionalización tiene que ver con después empezar a investigar cada uno, si uno se quiere dedicar a esto específico, que es lo que tiene que ver con la investigación del territorio en el que uno se va a desarrollar, que es muy particular y esto no lo puede dar ninguna clase, ningún docente ni nada, porque cada territorio tiene sus particularidades. Y cada productor o productora que lleve adelante, o cada colectivo que lleve adelante producciones en un territorio debe analizarlas para poder ver cómo gestionar las producciones que lleva adelante, ¿sí? No da el tiempo, obviamente, para desarrollar mucho más, Paula, pero digo, porque es acotado el tiempo. Pero obviamente lo vamos, en el caso de los cursos, etcétera, siempre trabajamos con estas cuestiones. Empezar a enlazar lo rico que tienen además los cursos, que no es que estamos vendiendo cursos acá, pero para entender también, es no solo que se profundiza, sino que se trazan redes y relaciones. Entonces hay gente que es de La Rioja y por ahí gente que es de San Juan y gente que nosotros dimos, desde APIAE, dimos un diplomado justamente para la región Nuevo Cuyo, donde se intentó, se capacitó durante un cuatrimestre a distintos colegas de algo importante, sí, de los cursos, también para aclarar, para entender, que el curso 1, el Gestión y Producción Teatral 1, no es para productoras o productores, es para entender lo que tiene que ver con la producción y la gestión de la producción, para entender procesos, es como introducirnos en ese mundo. El curso 2, el avanzado, sí tiene que ver con si alguno o alguna quiere dedicarse profesionalmente o de alguna forma a la producción ejecutiva y artística, bueno, ahí sí. Pero el primero no es necesario y justamente las estudiantes son actores, actrices, bailarinas, directores, escenógrafos, etc. Alma. Ah, Alma, sí. Ahora, Hola, sí. ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás? Em, bueno, vos hablabas de esto de, bueno, de un entorno específico, de un público específico, ¿verdad? Un entorno determinado, ¿no? Básicamente, que era la frase que Sí. mencionaste. Yo me Ujú. preguntaba cómo, digamos, ser agudo o certero para identificar cuáles son esos entornos determinados para nuestro proyecto, es decir, un proyecto, digamos, porque a veces, digo, uno se imagina el proyecto en un entorno que quizás no es el que cuaja bien en ese tipo de propuesta, ¿no? Digamos, cómo ser más agudo para identificar eso. Incluso hasta mencionaste el factor de la calidad, ¿no? Digo, a veces uno tiene la idea, la propuesta y lo imagina en determinado entorno específico y por ahí no necesariamente está siendo eh, como bueno para elegir eso, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? No sé si Sí, sí. la complicé A mucho. ver, sí, es muy complejo para responder acá, digo, por el poco tiempo que se tiene, digo, una de las cuestiones de los cursos también, digo, por lo menos del mío particular, que tiene que ver con que no solo hablamos de metodologías, procedimientos, simulacros, etcétera, etcétera, de lo que tiene que ver con producción teatral, escénica, performática, etcétera, sino que también generamos espacio de reflexión, porque uno de los problemas que quiero demitificar también es, o demitificar o tratar de tirar una pared abajo, es que a la producción se la piensa poco y mal, y se la sigue pensando poco y mal. Así como la gestión tiene muchísimo pensamiento atrás, que en general suele tenerlo mucho más académicamente y no académicamente, la producción tiene poco. Sí, y eso se nota también en la poca bibliografía que existe en Latinoamérica o en Iberoamérica sobre la especificidad. Si ustedes buscan libros de gestión, etcétera, etcétera, van a encontrar gestión cultural sobre todo. La gestión cultural, para entenderlo también, es un paraguas que engloba distintas áreas, distintas artes. Una de las artes es artes escénicas y dentro de las artes escénicas la producción es llevar adelante los proyectos y todo esto que estamos hablando ahora. El tema de los entornos es algo que hay que entrenar, digamos, no es algo fácil, no es que yo puedo decir, lean el libro tal y hagan un curso tal, y no, no es así. Eso, no crean nunca eso de nadie.
Los entornos son justamente cambiantes y diversos. Es algo que se entrena, digo, y que no es una ciencia exacta, como dije al principio, pero es algo que si no lo pensamos, después nos aparece. Y eso que quería desmistificar y que me lo salté por el tiempo, era que muchas veces, en vez de prever y prevenir, nos dicen o dicen que un productor o productora tiene que ser un buen bombero. Y eso es un error garrafal, desmitifico totalmente eso. Un bombero lo que hace es apagar un incendio. Nosotros no tenemos que apagar nada, nosotros tenemos que evitar que haya un incendio. ¿Sí? Por eso es el prever y prevenir como clave fundamental, es como insertarnos un microchip. Entonces, con respecto a la pregunta, Alma, digo, es parte del entrenamiento, es parte de poder agudizar, teniendo o no proyecto. A veces uno no tiene un proyecto particular, pero empieza a tratar de ver, bueno, ¿qué pasaría si mi proyecto tal, X, como sea, lo quisiéramos estrenar en octubre de este año en una zona particular, no sé qué cosa? Hay que empezar a analizar y eso nos da entrenamiento. Lo que yo siempre digo en las clases, con más tiempo y más profundidad, es que siempre tenemos que tratar de abrir la cabeza. En vez de cerrar puertas, abrir puertas. ¿Sí? Hay muchas puertas que se abren, estoy hablando en la proyección, lo que se llama proyección. Entonces, si podemos ir abriendo puertas, vamos a ver que no es tan cerquita, que vamos a tener más puertas para abrir. Por ahí no tenemos la respuesta exacta, pero sí vamos encauzando, por eso hablo de entornos determinados con públicos determinados. No hay espectáculos para todo público, eso lo veremos después en un curso, cuando sigamos, no sé qué, pero digo, públicos en general no existen. Este espectáculo, tengo un espectáculo para todo público. No existe todo público. Seguimos usando latiguillos o términos o definiciones de hace no sé cuánto que en algún momento tal vez funcionaban, pero no funcionan para nosotros, no nos van a funcionar. ¿Sí? Son frases hechas. Un espectáculo no es para todo público, es para un segmento de público determinado. El tema es pensar cuál es ese público determinado. Y nos cuesta mucho a veces desarrollar o pensar. Pero desde hace varios años hay gente que se dedica o que se especializa en investigar sobre los públicos, en formar sobre los públicos, las nuevas audiencias, la creación de nuevos públicos. Incluso en el CELSI va a haber un curso de Andrea Hanna, que es una gran especialista, gran amiga, colega de APA, etcétera, etcétera, pero digo, ese tipo de cosas tiene que ver con poder, cuanto más uno absorba en un proyecto, no estoy diciendo solo producción ejecutiva, seamos intérpretes, pero hacemos la producción ejecutiva de nuestro proyecto con otros, etcétera. Cuanto más absorbamos de información interesante, ¿no? Cuanto más seamos curiosos, de todo lo que sucede alrededor, como es tan además cambiante y vertiginoso, mejor vamos a poder navegar en esas, entre comillas, aguas turbulentas. Obviamente no es sencillo, obviamente no hay un ABC que tenemos que estudiar y ya está, y sale como por un tubo, sino que por ahí muchas veces nos vamos a dar la cabeza contra la pared, o etcétera, etcétera, pero cuanto más nosotros podamos centrarnos, más vamos a acotar el margen de error, más vamos a poder prever, pero es todo entrenamiento, puro entrenamiento entendiendo cuál es el concepto, ¿sí? Leticia, había alguien que preguntó en el texto, en el texto, en el chat, perdón, algo que ahora no me acuerdo qué era, pero bueno, si surge. Leticia, Hola, hola, sí, hola, ¿me ¿cómo escuchas? va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntar acerca de la producción ejecutiva. Personalmente, desde mi experiencia, siento que los productores, o al menos en la escena en donde es, o mi realidad escénica, este, usualmente los productores terminamos haciendo un poco de todo, tanto producción ejecutiva como gestión cultural, gestión de espacios, gestión de proyectos, ubicar a estos mismos proyectos escénicos en diferentes festivales, convocatorias, buquearlos también, hacer la parte de prensa, hacer de comunicadores, de relacionistas públicos, gestionar vínculos con otros o alianzas, ¿no? Para poder igualmente, pues, subsistir y a la par seguir evolucionando, pues, ¿no? Y mi pregunta es, sobre todo, ¿cómo llegar, o sea, después de
ese conocimiento súper mezclado, cómo tratar de dirigirlo hacia también poder lograr hacer algo en el exterior, ¿no? Mi realidad escénica es en Perú, no es en Argentina, pero sí me interesa, o bueno, sí tenemos por parte de los gobiernos y el Estado ciertas convocatorias que sí te ayudan, pero mi pregunta va por el lado de lo independiente, ¿no? Cómo hacerlo de manera independiente para lograr que estos proyectos salgan fuera también, desde el lado de la producción. Me parece que es muy compleja la pregunta para responder acá. No sé, por la hora, no sé cómo es, pero digo, muy complejo, Leticia, para responder. Necesita bastante profundidad porque digo, lo primero eh, que quiero aclarar a todos es que cada proyecto es único y particular. Y más allá que todos sabemos eso, que siempre escuchamos, que cada proyecto es único y particular, además de eso, que es particular por su tipo, sus características, por su gente, etcétera, está embarcado en una realidad que tiene que ver con los territorios, esto que preguntaba Paula en un momento. Entonces, es muy difícil. Digo, vos decís de Perú, por ahí es de Lima o por ahí es de otra zona de Lima, no importa cuál. Lo importante es poder primero ver qué pasa en nuestro entorno, qué pasa en nuestra realidad. Si nuestro proyecto es exportable, acá vos hablabas de algunas cosas como, por ejemplo, bueno, hago la producción ejecutiva, hago esto, hago lo otro, por ahí no es lo ideal, por ahí es lo que se puede, digamos, no da el tiempo acá como para desarrollarlo, pero la producción ejecutiva abarca un montón de cosas y abarca un montón de cosas que no son, ¿sí? Y que por falencias o por carencia de recursos o carencia de creatividad o lo que sea, terminamos cumpliendo nosotros un rol que no es nuestro, que no es de la producción ejecutiva y que se mezcla muchas veces a la producción ejecutiva o a alguien de la producción ejecutiva, se lo convoca para buscar fondos, como si eso fuera producción ejecutiva. Y buscar fondos no es producción ejecutiva, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer tan bien. Lo importante es poder diferenciar a la hora de llevar adelante un proyecto lo que es la función específica de lo ejecutivo y la función específica de lo comercial o de la búsqueda de fondos, lo que se llama fundraising, etcétera, etcétera, que tiene que ver con subsidios, subvenciones, conseguir patrocinios y eso, que son dos trabajos por separado, ¿sí? Ahora, si se pretende que todos hagamos todo, ese es un problema muy habitual en la mayoría de los proyectos autogestivos en los que participamos, que cada vez más, por suerte, están entendiendo esta cuestión y estamos tratando de afinar, entre comillas, la puntería en lo que hacemos, ¿sí? Quiero decir, hacer todos de todo, lo vamos a ver en un curso para que lo hagan, etcétera, hacer todo de todo no significa ni que lo hagamos en equipo ni que lo hagamos bien. Y es necesario que el proceso colectivo sea organizado, no colectivo entre todos, va a ser porque se solapan funciones, se duplican, hay un montón de cuestiones que hacen a eso. Entonces, lo primero es poder distinguir cuál es la función, qué quiero hacer en un proyecto. Primero, si quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a todo, digo, eso como fundamental. Y después entender cuál es mi contexto, mi entorno con el proyecto, en esta realidad, en este territorio, y si mi proyecto o nuestro proyecto, si es nuestro, o el proyecto de otro, no importa, el que estemos llevando adelante, es expandible, me sale la palabra expandible, me gusta, ¿no? Es expandible a otros lugares. Porque muchas veces tenemos la fantasía y de viajar, de ir a festivales, giras y todo eso, y por ahí nuestro proyecto no sea expandible. Nuestro proyecto es acotado a un segmento específico y es muy difícil de transformarlo, ¿sí? En este sentido, ¿sí? No sé, Pablo, tú me dices. Bueno, me da la oportunidad, Pablo, de una última pregunta y así queda después picando todo para si alguien quiere levantar la mano o quiere levantar la mano, quiere hacer una pregunta, digo. Vuelvo a repetir esto que dije, sí, Hola, al profe. principio. Sí, ¿quién? ¿Qué tal, profe? Disculpe. Martín. Mi nombre es Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Estoy ahora
Soy porteño, pero estoy viviendo en Santo Domingo Ajá. y por un tema horario le quería preguntar por los cursos, si se podían dar de manera sincrónica, porque por ejemplo yo estoy Ahora viendo el sí, licencia. eras vos el que preguntaste. Sí, sí, Porque no sabía quién preguntó. usted tiene tres, entiendo, unos que arrancan en agosto, ya sea para introductorio o No, son avanzado. dos cursos. Ah, Ahora justo iba a hablar con esto, terminando el gracias, curso. disculpe. No, no pasa nada, por favor. No, no había leído justo que habías escrito, pero no recordaba. Los cursos son dos, comienzan el 1 de agosto, las preinscripciones son a partir de ahora, en junio creo, etcétera, etcétera. Empiezan en agosto, son dos cursos diferentes. Uno es Gestión y Producción Teatral 1, que es inicial, como les decía, no es necesario que sean ni que quieran ser productoras, productores ejecutivos, simplemente que participen o que tengan algún conocimiento, estén metidos en el medio de las artes escénicas, sean actores, bailarines, estudiantes de arte escénica, etcétera, etcétera, y con ganas de no solo intercambiar sobre metodologías, procedimientos, sino también generar un espacio de reflexión. Este curso 1 son 4 meses, tiene una plataforma virtual para los que hay algunos que ya lo hicieron, sí, ahí Graciela ahí está, que lo hizo, y alguna gente que lo hizo también, que veo acá, que son durante 4 meses, una vez por semana, los días lunes, de 9 a 10:30 de la mañana, en el caso del curso 1, es un encuentro presencial. No es obligatorio, presencial, perdón, videoencuentro, ¿no? Videoconferencia, no presencial de acá, sino a través de lo digital. Un encuentro digital, una videoconferencia que después queda grabada, con lo cual no es obligatorio hacer la videoconferencia, pero después uno puede escuchar y la participación del resto, etcétera. Y después tiene una serie de ejercicios, de contenidos semanales que se van subiendo y se van aplicando, y obviamente son con evaluación. Tiene este curso, creo que 16 encuentros de videoconferencia, o sea, un cuatrimestre, y trabaja con lo que tiene que ver con los conceptos fundamentales y básicos de lo que es la producción escénica, fundamentalmente encarado en lo que es autogestivo o independiente, etcétera, etcétera. No de Argentina, en general, ¿sí? Y el curso 2, el Gestión y Producción Teatral 2, es más corto, son 3 meses, son 12 clases, 12 videoencuentros, perdón, y ahí sí se requiere o haber hecho el nivel 1, o sea, cualquiera que haya hecho el nivel 1 acá o en otro lado, digo, conmigo, o tener experiencia en gestión y producción escénica, con lo cual, presentando un currículum y todo, etcétera, yo evalúo si están como nivel para acceder al curso 2, ¿sí? Así que, uy, Maruja, ¿cómo andás? Qué lindo, lindo tener tantos conocidos. Bueno, esto básicamente, sí, ¿quién está? Perdón, quería saber, ay, disculpe, soy Leticia, quería saber el costo. No, eso escriban yo no manejo eso escriban a los cursos, a Pablo Yani, ahí a administración, a las prescripciones, ahí les van a informar todo el detalle, ¿sí? Ahí está, ¿Y dónde? Ok, ok, ok. Gracias. cursos@censi.org.ar, ¿sí? Bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Ojalá nos volvamos a encontrar pronto. eh, y bueno, ya en agosto, como les digo, empiezan estos cursos, pero si no, después tal vez en algún otro momento se repiten. Normalmente, para los que no puedan ahora por X motivo, etcétera, etcétera, normalmente a principio de año solo dicto el primer nivel, el curso Gestión y Producción Teatral 1, en el de marzo a junio. Ahora está terminando en pocos días, pocas semanas, el nivel 1. Y en agosto se retoma el nivel 1 y se empieza el nivel 2. ¿Sí? Así que les agradezco a todos, a todas el haber estado acá, a los que conozco y a los que no conozco. ¿Sí? Chau, chau. Gracias, A chao. ustedes, a Muchas ustedes. gracias, chao. Gracias.